Muy buenas noches, amados hermanos. Iniciamos hoy, gracias a nuestro Dios, la lección número 6 de nuestro curso de Evidencias Cristianas Históricas. Esta lección número 6 lleva como título La historicidad de Jesús de Nazaret, que es importantísima para que nosotros podamos ya ir entrando en materia respecto a la persona que más nos interesa en todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad y la historia bíblica, como es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos en Dios poder analizar toda la evidencia, revisar toda la información de manera adecuada y que esto sea de mucha edificación para nosotros, que corrobore todo aquello que hemos estudiado, todo aquello que hemos aprendido y que más bien fortalezca nuestra fe y nos ayude también en el evangelismo, como siempre lo hemos dicho. Estas evidencias que estamos estudiando y queremos manejar lo mejor posible van orientadas precisamente a persuadir a los hombres que en un momento dado tienen un tropiezo contra la escritura, un tropiezo contra la persona de Jesús, porque de manera prejuiciosa, de manera preconcebida, ya han desechado el concepto de Dios, han desechado el concepto de inspiración o han considerado que los libros del Antiguo y Nuevo Testamento no tienen nada que ver con la historia y la objetividad. Cuando ese es el caso, necesitamos entonces hacer un trabajo con ellos que, decía los jóvenes, es como un pre-evangelismo, porque primero necesitas darles un fundamento, una base del por qué consideramos que estos libros son auténtica y genuinamente la palabra de Dios, porque su contenido es totalmente comprobado como un contenido inspirado, no natural, y que a partir de allí entonces deben creer ese contenido para obedecerlo y poder recibir el perdón de su incredulidad y de todos los demás pecados de su vida. Por eso entonces decía, llegamos al centro, a la quintesencia de nuestro trabajo como investigadores en cuanto a la veracidad del cristianismo. El cristianismo depende de aquella persona sobre la cual se ha construido todo lo que tiene que ver con él. Los eruditos han encontrado muchas referencias confiables acerca de Jesús, tanto como otras que no son confiables u otras que ellos pensaban que se referían a Jesús, pero no eran así. Nosotros hoy vamos a analizar, si el tiempo así nos los permite, dos tipos de referencias. Y la primera referencia de ellas es la referencia de los judíos. He seleccionado algunas pocas de las referencias confiables que son más importantes para citarlas aquí, ya que, como digo siempre, quisiera poder abarcar todo el material posible de cada tema, pero tenemos un tiempo tan corto, mi deterioro físico va muy acelerado, así que antes de que envejezca 20 años de aquí a 2023, es mejor cubrir la mayor cantidad de material posible. Aquí podremos encontrar entonces entre las referencias judías varias cositas que quiero hacer la aclaración, aunque hablen de manera negativa, de manera despectiva acerca de nuestro Señor, no saben o no sabían los enemigos en ese momento que igual, aunque estuvieran hablando mal de Jesús, aunque estuvieran insultándolo, aunque estuvieran tratando de propagar mentiras, cuando lo hicieron, lo que en realidad hicieron fue confirmar muchos de los hechos que de otra manera hubieran quedado solamente atestiguados por los cristianos, pero ahora están atestiguados también por ellos en su intento de desacreditar a nuestro Señor. Así que en una manera similar a las referencias seculares, las que se encuentran en las fuentes judías antiguas no son favorables al fundador del cristianismo y debemos tener eso muy claro. No son favorables ni a él, ni a nosotros como sus seguidores, ni a los seguidores de aquella época, ni a nuestras creencias. Por esa razón, su testimonio a los hechos que rodearon la vida de Jesús es muy valioso, porque son enemigos, son personas que no tenían ningún interés en dar ningún tipo de apoyo a la causa de Jesús, pero otra vez, sin querer, lo hicieron y nosotros vamos a tomar, obviamente, ventaja de ello.
En primer lugar, las fuentes judías, o hay fuentes judías que confirman la historicidad del evento de la crucifixión de Jesús de Nazaret. En el Talmud babilónico tenemos precisamente una referencia y vamos a rogar, como dije, que estemos prestos, los que podamos y tengamos buen acceso al micrófono, que estemos prestos para leer porque hoy hay mucha lectura, hermanos. Y bueno, ya han podido ver que mi voz no está al 100% y es que me alegra mucho cuando me colaboran. Así que vamos a ver, ¿qué dice el Talmud babilónico acerca de el evento histórico de la crucifixión de Jesús? ¿Quién nos ayuda con esta lectura? A ver, hermano Joel. Dice, en la víspera de la Pascua, Jesús, se menciona así ahora, no sé, fue colgado durante... Bien. Soy Carlito, ¿estás allí? Sí, estoy aquí, de nuevo. Dice, en la víspera de la Pascua, Yeshua fue colgado durante 40 días previos a su ejecución. Un heraldo salía y gritaba, él va a ser apedreado porque ha predicado la brujería y ha seducido a Israel a caer en la apostasía. Si alguien tiene algo que decir en su favor, que se presente y ruegue en su favor, puesto que nadie se presentó en él, nadie se presentó, él fue colgado en la víspera de la Pascua. Ok, otra versión de este texto del Talmud, gracias hermano Joel, dice Yechu el Nazareno, en lugar de solamente decir Yechu. Yechu llega por medio del griego al español, termina entonces pronunciándose en español como Jesús, o popularizándose como el nombre Jesús. La referencia a él que hacen allí como el Nazareno hace que la asociación con Jesucristo sea mucho más fuerte, porque claro, Jesús no era el único que se llamaba Jesús en ese tiempo, pero al llamarle Nazareno, definitivamente que lo identifica con el maestro Galileo, nuestro Señor. Además, en cuanto al término colgado, es otra manera de referirse a la crucifixión. Podemos leer en Lucas 23:39, también en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que son precisamente estas palabras las que se utilizan para referirse al acto de la crucifixión. Tenemos el testimonio de un erudito judío, el señor Joseph Klausner, y él escribe algo respecto a el cambio de la palabra crucifixión por la palabra colgado. Por favor, vamos a leer la declaración de este importante historiador y analista judío. ¿Qué dice Joseph Klausner? A ver. El Talmud habla de colgamiento en lugar de crucifixión. La razón es que esta horrible forma de muerte romana solo era conocida por los eruditos judíos por medio de los judíos romanos, por medio de los juicios romanos, y no era parte del sistema legal judío. Incluso el apóstol Pablo, Gálatas 3:13, aplica el pasaje de Deuteronomio 21:23 como un texto que aplica a Jesús. Maldito todo el que es colgado en un madero. Así es, muchas gracias, hermano Irving. Ahí está la explicación, incluso dada por alguien de esta raza, ¿verdad? O etnia. Ahora, no es porque sea judío, sino porque obviamente es un historiador competente, pero que conoce muy bien a los de su nación. Otro aspecto es que la referencia a la crucifixión, tomando lugar, dice la frase, en la víspera de la Pascua, está de acuerdo con lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 14. Juan, capítulo 19, versículo 14. Vamos a leer también ese texto, por favor. Juan, capítulo 19, versículo 14. Mire cómo terminan confirmando. Recuerde que el punto de esto es
que aunque estén hablando mal de nuestro Señor, los judíos de aquella época, dicen frases que en realidad confirman lo que se ha revelado en los libros del Nuevo Testamento. Así que se disparan en un pie, como se diría por allí. Por favor, Juan 19:14. Hermano Carlos. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Gracias, hermano Carlos. Vio la víspera de la Pascua, decía el Talmud, y allá dice era la preparación de la Pascua. Por lo tanto, este texto afirma claramente la historicidad de Jesús y del evento de su muerte por crucifixión. Afirma que las autoridades judías estuvieron involucradas en la sentencia, pero claro, trata de justificar las acciones de ellos como no podía ser de otra manera. En una manera irónica, da testimonio también de los milagros de Jesús, porque habla acerca de actos de brujería, ¿no? Intenta explicarlos como la obra de un brujo, de un mago, una respuesta que de por sí había sido mencionada también para corroborar por los escritores de los evangelios, como en textos como el de Marcos 3:22, Mateo 9:34 y Mateo 12:24. Vamos a leer estos pasajes, por favor. Marcos 3:22, Mateo 9:34 y Mateo 12:24. Primero, Marcos 3:22. Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Amén. Muchas gracias, hermano Moisés. Vamos entonces a Mateo capítulo 9, versículo 34, que corrobora que había esa teoría y que era muy fuerte entre los enemigos de Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 34. Era muy fuerte la teoría porque era la forma fácil de explicar los milagros de Jesús sin decir que tenía la bendición de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 34, por favor. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Muchas gracias, hermano Carlos. Y finalmente, Mateo capítulo 12, versículo 24, que corrobora una vez más la misma teoría. Mateo capítulo 12, versículo 24. A ver, Mateo 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Otra vez. Luego de este texto judío aparece un comentario de uno de sus compatriotas, conocido como el Amora Ulla, que dice, ¿creerían ustedes que se buscaría celosamente alguna defensa para él? Era un engañador. Y el todo misericordioso dice, no lo pasarás por alto ni lo ocultarás. Con Jesús fue diferente, porque él estaba cerca del reino. Es interesante esta última frase, estaba cerca del reino. Una frase que puede referirse a la descendencia genealógica de Jesús, del rey David, o puede indicar el hecho de que Pilato se lavó las manos antes de entregar a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Pero ciertamente el comentario sigue corroborando que existió esta persona y que fue castigada por las autoridades judías, pero con el método romano de castigo. Esto todo lo podemos leer, como pueden ver allí a la derecha, en el Talmud de Babilonia. Si necesitan leerlo, simplemente se lo piden al hermano Irving. Bien, vamos a ver otro aspecto también que se corrobora en los escritos judíos. Es otra vez, sin querer, sin pretenderlo, pero incluso hablando cosas terribles, horribles que vamos a ver ahorita, confirman que lo que dicen los evangelios acerca del nacimiento de Jesús también es correcto, es histórico. En el Talmud se usan para Jesús los títulos Ben Pandera o Ben Pantere, y también se le llama Yechu Ben Pandera o Ben Pantere.
Y muchos eruditos dicen que pandere o pantere es un juego de palabras, como un disfraz de la palabra griega para virgen, que es la palabra partenos. El erudito judío, Joseph Klausner, que ya habíamos citado y habíamos mencionado, tiene un análisis acerca de este término. Vamos a ver qué dice el señor Klausner nuevamente. Los judíos. Los judíos escuchaban constantemente que los cristianos, la mayoría de los cuales hablaba griego desde los primeros tiempos, llamaban a Jesús por el nombre el Hijo de la Virgen, y por ello, como burla, los judíos lo llamaban Ben a Pandera, hijo del leopardo. Gracias, hermano Carlos. Allí están haciendo una referencia que con el tiempo llegó a interpretarse como una alusión a un soldado romano. O sea, Ben es hijo. Entonces, pantera o pantere o pandere, como se pueda transliterar al español, sería el nombre de aquel soldado. Entonces, para decir que Jesús era hijo de un soldado romano que había fornicado con María, entonces le llamaban Yeshu ben Pandere, o como vimos ahí, Yeshu ben Japantera, que es de la pantera o de el individuo este llamado pantera o pandere. No es pantera el animal nuestro, o sea, no nuestro, ¿verdad? Pues no nos hemos comprado uno ni nos los han regalado, sino refiriéndonos al animal que conocemos por dicho nombre, ¿no? Sino que en ese momento era el nombre supuesto de alguien que con el tiempo llegaron las autoridades judías a decir que era un soldado romano y que Jesús simple y llanamente era un hijo de fornicación. En otro pasaje del Talmud dice, el rabí Simeón ben Asai dijo, refiriéndose a Jesús, he hallado en Jerusalén un rollo genealógico donde dice que fulano, o sea, ahí ponemos fulano porque es un término hebreo que sería equivalente a nuestro término fulano. No lo quería mencionar, le daba asco mencionar el nombre de Jesús, así que él dice, he hallado en Jerusalén un rollo genealógico donde dice que fulano es un bastardo de una adúltera. Y en otro pasaje del mismo Talmud dice, su madre era Miriam, que es la forma hebrea de decir María, una peluquera de mujeres, como se acostumbra a decir, se apartó de su marido. Ya le advertí que aquí se iban a decir definitivamente algunas barbaridades acerca de María con el ánimo de destruir el testimonio de Jesús. En otro pasaje se dice de ella, la cual era descendiente de príncipes y gobernadores, actuó como prostituta con los carpinteros. Este pasaje, por supuesto, es un intento de explicar lo que confesaban los cristianos en cuanto al nacimiento virginal de Jesús. Príncipes y gobernadores en este pasaje puede ser una referencia a algunos de los nombres que hay en la genealogía de Jesús. Algunos de los llamados padres de la iglesia, recuerde, aquellos primeros escritores después de los apóstoles, alineaban los antepasados de María hasta llegar al rey David. Así que la alusión a carpinteros confirma otra información del Nuevo Testamento referente definitivamente y obviamente a José. El argumento se presenta así. Si José no era el padre de Jesús, entonces María había quedado embarazada con otro hombre. Por lo tanto, ella es una adúltera y Jesús habría sido un hijo ilegítimo. El Nuevo Testamento registra que los escribas y los fariseos indirectamente presentaron esa acusación ante Jesús. Si nos vamos allá a Lucas capítulo 8, versículo 41. Vamos a leer dicho pasaje, por favor. Hoy estamos entre citando la historia y citando también la palabra. Yo sé que también nos gusta más la clase cuando ya vamos entrando a la parte bíblica, así que va a ser mucho más interesante y mucho más relevante para todos nosotros. Vamos entonces a el Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 41, por favor.
Lucas capítulo 8, versículo 41. Hermano Daniel. Amén. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Gracias. Aunque el Nuevo Testamento afirma que, obviamente, esa acusación no tiene base, la acusación de los judíos confirma que el relato de los cristianos en cuanto al nacimiento de Jesús era una afirmación, perdón, era una afirmación antigua de la iglesia que obviamente requería algún tipo de reacción o algún tipo de respuesta de parte de sus enemigos. Note que la respuesta no incluye, sino solo una negación, no incluye una negación de la existencia de Jesús, sino solo una interpretación diferente en cuanto a cómo fue su concepción. Ellos no están negando la existencia de Jesús, más bien están tratando de explicar su nacimiento de una manera que mancille, obviamente, a María y que también deje en entredicho el nacimiento legítimo de nuestro Señor. Como observa Klausner en otro de sus escritos, las ediciones actuales de la Mishnah agregan para apoyar las palabras del rabino Yehoshua, quien en la misma Mishnah dice, ¿quién es un bastardo? Cualquiera cuyos padres son culpables de muerte por el Bet Din. Entonces parece más allá de toda duda que de una manera u otra los rabinos nunca intentaron negar la existencia de Jesús. No podían. Es como ya hemos dicho en otros cursos y en otras lecciones de este curso, no podían hacerlo porque hubieran sido ridiculizados. Es que realmente existió, es que realmente hizo cosas que ellos tuvieron que buscarle explicación. Sabían que no era hijo de José, por lo tanto buscaron la explicación de que era un hijo bastardo. Hacía milagros, por lo tanto había que buscar una explicación y decir que es que hacía brujería. Y así muchas cosas referentes a la vida de Jesús que hoy a nosotros nos debería también ofender o escandalizar, pero nosotros vamos a enfocarnos principalmente en el hecho de que incluso haciendo eso, no se daban cuenta de que estaban favoreciendo los relatos históricos respecto a Jesús. Y hay otro punto, el punto de Jesús y sus discípulos. En un pasaje posterior del Talmud sobre la crucifixión de Jesús, hay una porción que afirma una cosa interesante acerca de sus discípulos. Dice el Talmud, Yeshu, refiriéndose siempre a Jesús, recuerde, tenía 5 discípulos y los menciona como Matai, Nakai, Netzer, Buni y Todá. Okay. Ahora, ¿qué pasa con estos nombres? Definitivamente que estas referencias no son precisas para nosotros porque no podemos en español estar seguros de con qué nombres se estaba identificando a los apóstoles o cuáles 5 apóstoles se estaba identificando con los nombres que escriben aquí los rabinos judíos. Pero sí sabemos por la historia que esta afirmación de Yeshu tenía 5 discípulos era una expresión típica de la época, porque encontramos en la historia que también se dice, por ejemplo, que el rabino Yohanan ben Zakkai o que el rabino Akiva también tenían 5 discípulos o estudiantes. Así que, ¿qué nos hace pensar esto? Que era una expresión para referirse a un círculo muy cercano, un círculo íntimo del maestro, aunque el maestro tuviera un grupo más grande de discípulos, como era en el caso de Zakkai y en el caso de Akiva y totalmente en el caso de Jesús. De cualquier manera, una cosa es cierta, este texto afirma que la tradición judía acepta el hecho de que el rabino Jesús, como ellos le considerarían, aunque le consideraran un rabino falso, mediocre, o que se apoyaba en la brujería, como inventaron, pues sea como sea, tenía un grupo de seguidores especiales a los cuales ellos tenían totalmente identificados por sus nombres. Ahora, dentro de los testimonios judíos, no podemos dejar fuera a una persona sumamente importante en cuanto a testimonio histórico y que es judío, pero que tiene unos antecedentes que es necesario que recordemos. Y no nos podemos referir a nadie más, sino al famoso historiador
Flavio Josefo. El profesor John Mayer dice que Josefo ben Matatías, como sería el nombre completo de él, nació entre el 37 y 38 después de Cristo y murió después del año 100. Y que fue en diferentes etapas un judío importante, un aristócrata como se les conocía, un político de la clase sacerdotal, pero también un renuente comandante de las tropas rebeldes en Galilea durante la primera revuelta judía contra el Imperio Romano por allá entre los años 66 al 73. Pero también fue luego un desertor engañoso, un historiador judío, pero a sueldo para los emperadores flavianos, y supuestamente era de la secta de los fariseos. Fue capturado por el general Vespasiano en el 67 y luego sirve a los emperadores romanos como mediador e intérprete durante el resto de la revuelta o de la gran lucha entre Israel y Roma para este tiempo. Lo llevaron a Roma y allí escribió sus dos grandes obras que muchos de nosotros, si no todos, ya las conocemos: La Guerra de los Judíos y también Antigüedades Judías. Flavio Josefo se convirtió en un participante del círculo íntimo del emperador. Flavio, por eso toma de él su nombre, ¿no? Se hace como, es un judío, pero que se familiarizó mucho con el emperador, que aparentemente le quería mucho, le honraba y bueno, ya les decía que se lo llevó a Roma, prácticamente como que lo adoptó. Bueno, pero saliéndonos de la vida personal de él y de su paternidad, en el camino, en su libro Antigüedades Judías, hay un pasaje que ha creado un debate entre los eruditos, pero que a pesar de tanto debate no se ha podido realmente y efectivamente negar su historicidad. Así que nosotros lo seguiremos citando hasta que llegue un momento en que no sea adecuado. Vamos, por favor, a leer este pasaje. Vamos a ver el testimonio de Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. ¿Qué dice este interesante libro histórico, hermano Carlos Hernández? Amén. Fue alrededor de esta época que Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo un hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer. Él atrajo así a muchos de los judíos, tanto como de los gentiles. Él era el Cristo. Cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le hubo condenado a la cruz. Aquellos que le amaban al principio no le abandonaron, porque él se les apareció vivo otra vez al tercer día, como los profetas divinos habían anticipado. Estas y 10,000 otras cosas maravillosas en cuanto a él y la tribu de los cristianos nombrados según él. Ahí vamos. Según él. No ha sido extinguida hasta el día de hoy. Así es. Bien, leían la razón por la cual Christopher no está. Su niña tuvo un accidente y están en el hospital allí atendiéndola. Así que ténganla en sus oraciones, hermanos, para que la niña, pues, sabemos que los niños tienen este tipo de accidentes y bueno, que haya sido algo leve, que pueda cicatrizar lo más pronto posible, recuperarse y que el Señor le dé fortaleza y paz a nuestros hermanos en medio de esta situación, que sabemos que todos como padres, casi todos yo creo que la hemos vivido. No sé pues la intensidad, así que también cuando podamos mandémosle unos mensajitos allí al hermano para ver cómo está y darle ánimo, ¿no? Como siempre pedimos que continuemos en oración por la hija de nuestro hermano Juan Ramón y la situación del hermano Josué, y así las peticiones muy importantes que debemos llevar de aquí a nuestras peticiones diarias. Bien, retomando entonces, noten que decíamos que este pasaje ha provocado debate, porque si usted se pone a ver las palabras en itálicas,
dice cosas muy particulares para venir de un judío, ¿no? Dice si es correcto llamarlo un hombre. Luego dice, él era el Cristo. Luego en la siguiente, porque él se les apareció vivo otra vez al tercer día, como los profetas divinos habían anticipado. Estas y 10,000 otras cosas maravillosas en cuanto a él. Y luego dice, obviamente, que debido a todo esto, pues la tribu de los judíos, porque termina llamándoles de esta forma, no ha sido extinguida hasta el día de hoy. Definitivo que no voy a examinar las diferentes posiciones que los eruditos han tomado en cuanto a este pasaje, el cual se ha llegado a conocer entre los círculos de los historiadores como el testimonio. Para una discusión más detallada, pues pueden revisar luego, como siempre digo, en la red, hermanos, hay muy buenos materiales que pueden complementar esta lección. Pero permítame decirle que este pasaje ha causado furor porque Josefo, un judío que no era cristiano, afirma cosas en cuanto a Jesús que un judío ortodoxo no haría. Por ejemplo, se refiere a Jesús como el Mesías y dice que resucitó de entre los muertos y que esto lo habían anunciado los profetas. Así que después de evaluar durante años la evidencia por mí mismo, estoy de acuerdo con que aquellos eruditos que pueden ver que aunque se pudieron haber hecho ediciones, no se puede descartar, hermanos, no es imposible que alguien haya editado el texto de Josefo para darle más fuerza. Definitivamente que hay cosas en el testimonio, como se le llama a este pasaje, que aún quitándole esos pedacitos que suenan tan cristianos, pues otra vez corroboran muchas cosas respecto al cristianismo y sobre todo lo que nos interesa, a que Jesús de Nazaret existió realmente y que Josefo, si no le conoció personalmente, por lo menos le constaba que sí había existido. Luego del testimonio, 2 secciones más adelante, Josefo se refiere a Jacobo, el medio hermano de Jesús, otra vez en su libro Antigüedades, donde él describe las acciones del sumo sacerdote Anano, como le llama él en este libro. A ver quién nos colabora entonces con esta lectura. Aclarando que cuando van llegando al final de la lectura hay unos puntos suspensivos, indicando que tuve que pasar el resto del texto hacia la siguiente diapositiva, así que solo voy a tratar de coordinar bien para mantener la fluidez. A ver, Antigüedades de los Judíos, capítulo 20, la sección 9.1, dice, a ver, la lectura es gratis. Dice, Carlos, ¿qué puede estar provocando, antes de que leas, Joel, antes de que leas, Carlos, ¿qué puede estar provocando ese feedback? Charlie no está, es que Charlie se cayó. Wow, bueno. Joel, intenta nuevamente para ver. dice, pero el más joven Anano, como dijimos, recibió el sumo sacerdocio, tenía una disposición audaz y muy arriesgada. Siguió al partido de los saduceos, los cuales eran muy severos en su juicio, sobre todo los judíos. Como ya hemos demostrado, teniendo Anano esa disposición, pensó que había llegado a una buena oportunidad. Habiendo muerto Festo y estando Albino aún de viaje, de modo que reunió a un concilio de jueces y presentó delante de ellos al hermano de Jesús, al que llamaba Cristo, cuyo nombre era Jacobo, junto con algunos otros. Luego de haberlos acusado como transgresores de la ley, los entregó para ser apedreados. Gracias, hermano Joel. Luis Feldman, profesor de estudios clásicos en la Universidad Yeshiva y traductor de la edición Loeb de las Antigüedades de los Judíos, dice, pocos han dudado de la autenticidad de este pasaje. La referencia al pasar a Jesús como al que llamaban Cristo no tendría sentido si Josefo no hubiera provisto un tratamiento más extensivo, más explicado acerca de Jesús en otra parte de su libro
antigüedades. Así que esta es otra indicación de que el tratamiento anterior y más extenso allá en antigüedades es un texto genuino, por lo menos es la conclusión a la que puedo llegar. Claro, con la salvedad, repito, de que sí pudo haber una mano cristiana, entre comillas, que amplió aún más las declaraciones de Josefo para tratar de impresionar a las generaciones futuras, pero no le salió tan bien porque fue como muy evidente. De modo que aún el gran historiador judío del siglo I, Josefo, quien escribió solo medio siglo después de la vida y crucifixión de Jesús, él también atestigua la verdad de que Jesús no era una ficción de la imaginación de la iglesia, sino que era una figura histórica real, muy importante y muy interesante en nuestra investigación. Pero no solamente hoy, como mencioné al principio de la lección, vamos a tomar en cuenta lo que dicen los enemigos de Jesús, sino que también vamos a reforzar, saltándonos el Nuevo Testamento, quiero aclarar, porque obvio que la siguiente referencia sería analizar todos los textos del Nuevo Testamento que hablan acerca de la historicidad de Jesús o de la realidad de la persona de Jesús. Pero otra vez, hermanos, si nosotros tuviéramos una escuela donde pudiéramos estudiar estos cursos 1 hora diaria, por lo menos, yo me metería en cada una de estas cosas detalladamente, pero no puedo hacerlo porque solo los veo una vez por semana en cuanto a cada curso. Por lo tanto, lo que trato de hacer entonces es avanzar sobre lo que ya conocemos y entrar a partes que creo que pueden aportarnos más a nuestro conocimiento, porque quizá no las conocemos al detalle o quizá no la habíamos escuchado anteriormente. Así que, tomando en cuenta las fuentes judías, todas nos confirman, todas las citadas nos confirman que Jesús realmente existió, aunque quisieran dar explicaciones buscando desacreditarlo o dañarlo. Por otro lado, tenemos todo el Nuevo Testamento que atestigua de la historicidad de Jesús. Pero obviando el Nuevo Testamento, que ya lo conocemos muy bien, vamos a pasar entonces, decía, a los escritos de aquellas personas que fueron discípulos de los apóstoles. ¿Y qué dijeron ellos acerca de Jesús de Nazaret? Porque ellos también están escribiendo en un tiempo cuando afirmar una cosa podía llevarlos a ser ridiculizados o refutados muy falsamente, porque la gente que había vivido en la época de Jesús, muchos de ellos aún vivían. Muchos enemigos aún vivían y hubieran podido presentar pruebas que hubieran ridiculizado a todos estos escritores. Pero sabemos que no fue así, porque no se pudo negar en aquel tiempo la historicidad de Jesús como muchos intentan o han intentado en el pasado, ya no tanto hoy día. Este es un curso que no es que ya esté obsoleto, pero que definitivamente gran parte de él, debo decirlo, gran parte de él ya no es tan exigido porque ya casi nadie se mete en esa camisa de 11 varas, como le decimos, creo que en todos lados le decimos igual. Nadie se quiere meter en ese problema de tratar de negar a Jesús porque la evidencia a favor de que sí existió es abrumadora, es total. Pero bueno, vamos entonces a entrar en materia con los escritos de estos señores, porque es importante, decía, que aquellos que estuvieron más cerca de los apóstoles también nos puedan aportar sus conocimientos, nos puedan aportar la información que ellos manejaban de primera mano. Luego de los apóstoles, la fuente cristiana más amplia de la naturaleza histórica del Señor se hallan los escritos de estos que vamos a mencionar. Algunos de estos escritores eran líderes de la iglesia, otros eran maestros, otros eran apologistas, que eran los defensores, los que se dedicaban a debatir públicamente contra los filósofos y políticos y enemigos de la época. Todos ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios, así como había sido revelado en las Escrituras y como había sido enseñado por los apóstoles. Así que lo que sigue, hermanos, es una buena muestra, aunque no veremos todos los nombres hoy ya por tema de tiempo, pero veremos una muestra de los escritos de ellos en las referencias más importantes de la historicidad de Cristo. Vamos entonces con el primero, que está, otra cosa importante a aclarar, que está ilustrado según las imágenes que pudimos conseguir. Obviamente, hermanos, obviamente, estas son imágenes
que se consiguieron mucho tiempo después de que estas personas murieron, así que no sabemos qué tan fidedignos sean. Así que solamente están colocadas a modo de ilustración, pero no estamos afirmando que exactamente así era Clemente de Roma, que es el primero de estos autores. Que quede muy claro eso, ¿no? Esta es la imagen que la tradición dice que representa a este personaje. No sé si era así o no era así, pero nos ayuda a tener una ilustración aproximada. Vamos a entonces leer las declaraciones de él, pues, pero voy a decirles algo de él primero, antes que nada. ¿Por qué es importante el testimonio de Clemente de Roma? Bueno, porque él era obispo de la iglesia en Roma hacia finales del siglo I, y escuche bien, hacia finales del siglo I. Mire qué tan cerca estaba Clemente de Roma de Juan, del apóstol Juan, qué tan cerca estuvo de Pedro, qué tan cerca estuvo de Pablo, en cuanto me refiero al tiempo de vida, ¿no? Escribió una carta llamada Corintios. Con ella quería ayudar a solucionar un conflicto en la iglesia situada en esa comunidad entre los líderes de la iglesia y la membresía. Clemente dice en su obra lo siguiente. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice Clemente de Roma? Que nos ayuda a reforzar la historicidad del Señor Jesús. Hermano Rafael. Los apóstoles nos entregaron el evangelio que recibieron del Señor Jesucristo, quien fue enviado de Dios, de modo que Cristo es de Dios y los apóstoles son de Cristo. Por lo tanto, ambos vinieron de la voluntad de Dios en el orden aprobado. Apropiado. Y sigue allí, hermano Rafael, por favor. Me había salido una cosa negra ahí. Sí. Habiendo recibido un encargo y estando plenamente seguros a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confirmando en la palabra de Dios con la seguridad plena del Espíritu Santo, ellos salieron con las buenas nuevas de Clemente de Roma. Ajá, siempre va a decir Clemente de Roma, ¿no? Pero seguimos leyendo a partir de los puntos suspensivos. Que el reino de Dios vendría, de modo que predicaron por todas partes, en el campo y en la ciudad, de entre sus primeros frutos, cuando los hubieron probado por el Espíritu. Ellos nombraron obispos y diáconos para los que debían creer. Gracias, hermano Rafael. Aclaración también, ¿no? De qué forma hice las diapositivas. Como tuve que dividir, porque eran párrafos muy largos, tuve que dividir entre varias diapositivas, siempre voy a repetir el nombre mientras que el párrafo no termina. Así que recuerden nada más leer a partir de las comillas. Cuando cambio de personaje, lo mismo. Todos los personajes prácticamente toman varias diapositivas porque los escriben extensamente, ¿no? Eran como yo, hablaban bastante. Ok, entre otras cosas, este pasaje afirma que el mensaje del evangelio venía del Jesús que había existido, que era real, el Jesús histórico que había sido enviado por Dios, y que el mensaje no solamente había sido enviado de parte de Jesucristo por medio de los apóstoles, sino que había sido autenticado por la resurrección, por la verdadera resurrección de entre los muertos que experimentó nuestro Señor Jesús. Esto es lo que rescatamos del testimonio de un hombre que vivió antes de que acabara el primer siglo. Por allí cerca tenemos a Ignacio de Antioquía. Vamos a también considerar las declaraciones de este hombre acerca de Jesucristo. Por favor, ¿qué dice Ignacio? Nuestra segunda fuente posapostólica. Antes de leerlo, también decirles algo de él, ¿no? Porque es importante su testimonio, porque él fue obispo en esa ciudad, en Antioquía, mientras estaba en viaje hacia Roma para ser ejecutado, ¿sí? Ejecutado por su fe, escribió 7 cartas, 6 a diferentes iglesias y una a su amigo Policarpo, un hombre que nosotros conocemos a través de la historia de la iglesia. Hay 3 referencias que hace Ignacio al Jesús histórico que son muy pertinentes y que son características de sus otras afirmaciones. Así que vamos, por favor, a leer la primera de ellas.
¿Qué dice Ignacio? ¿Quién nos ayuda con esa lectura? Hermano Moisés Hernández. Jesucristo, quien pertenecía a la descendencia de David y era hijo de María, ciertamente nació, comió y bebió. Fue perseguido bajo Poncio Pilato. Fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Luego, él fue resucitado de entre los muertos por su Padre, quien en la misma forma resucitará a los que creen en él. Listo, gracias, hermano Moisés. La cita de la persona siempre va a terminar con el nombre del libro donde se encuentra. Así que ustedes, cuando ven el paréntesis, el nombre del libro y la página, ya saben que hasta ahí llega la cita. Interesante lo que dice él. Vamos a ver bueno, ya ahí pasaríamos al siguiente. Había mencionado que hay 3 testimonios. El otro testimonio de él, lo tengo acá en mi material. Él ciertamente es de la descendencia de David según la carne, pero es el Hijo de Dios por la voluntad y el poder divinos. Él nació de una virgen, fue bautizado por Juan para que se cumpliera toda justicia. Fue ciertamente clavado en la cruz por amor de nosotros bajo Poncio Pilato y Herodes el tetrarca, de lo cual somos fruto, es decir, el objeto de su más bendecido amor, para que él pueda levantar una bandera para todas las edades por medio de su resurrección. Esto está en Esmirnianos 1. Y finalmente, la primera estaba en Tralianos 9, ¿no? Y la última es, estén plenamente convencidos en cuanto al nacimiento, la pasión, aquí pasión se usa en el sentido de sufrimiento, ¿sí? Por eso es que la película se llama La Pasión de Cristo, aquella, ¿no? Estén plenamente convencidos en cuanto al nacimiento, la pasión y la resurrección, la que ocurrió durante el periodo del gobernador Poncio Pilato, porque estas cosas fueron ciertas y realmente hechas por Jesucristo, nuestra esperanza. Magnesios 11. Ignacio, a quien la tradición histórica identifica como un discípulo de Pedro, de Pablo y de Juan, estaba obviamente convencido de que Jesús ciertamente había existido y que era todo aquello que los apóstoles habían afirmado que era. Así que un nuevo testimonio. Veamos un último, el de Cuadrato. Aquí hay nombres también sugeridos para los que todavía no tienen hijos, como Joel, pues lo tengan en cuenta allí para el futuro. Moisés también lo puede tener allí en cuenta para el futuro. Josué si va a seguir produciendo y Elvis, ¿no? Definitivo. Bien, Cuadrato, ¿qué nos dice Cuadrato? Cuadrato era discípulo de los apóstoles, era obispo de la iglesia en Atenas, en Grecia, y uno de los primeros apologistas. Recuerda, apologista era como los expertos en debate, ¿no? De la época. El historiador Eusebio es el que ha conservado las únicas palabras de Cuadrato acerca de su defensa de la fe ante el emperador Adriano, una defensa que se realizó aproximadamente en el año 125 de nuestra era. ¿Cuáles fueron esas palabras de Cuadrato respecto a nuestro Salvador? Por favor. Hermano Rafael. Los hechos de nuestro Salvador estaban siempre delante de ustedes, porque eran verdaderos milagros. Los que fueron sanados, los que resucitaron de entre los muertos, ellos fueron vistos no solo cuando fueron sanados o resucitados, sino que estaban siempre presentes. Ellos vivieron por mucho tiempo, no solo mientras nuestro Señor estaba en la tierra, sino asimismo cuando Él dejó esta tierra. Algunos de ellos habían vivido hasta nuestra propia época. Amén. Gracias, hermano Rafael. Ahí tenemos, como decía, la única declaración de este gran apologista, pero recogida por el historiador Eusebio. Habermas, que es un historiador, afirma que Cuadrato en esta sección afirma la existencia real de Jesús. ¿Por medio de qué? De la historicidad de los milagros. Primero, el hecho de los milagros de Jesús podía ser verificado por las personas que tuvieran interés, puesto que
no habían sido hechos debajo de una mesa, ni habían sido hechos dentro de una cueva, sino que habían sido realizados en público. En cuanto a las clases de milagros, vemos que algunos fueron curados, que algunos fueron resucitados de entre los muertos. También vemos en esta cita que había testigos oculares de esos milagros en la época en que ocurrieron. Y finalmente, que muchos de los que fueron curados o resucitados, imagínense qué clase de evidencia, aún estaban vivos cuando Jesús dejó esta tierra. Entonces, se reportaba que aún otros estaban vivos en la época de Cuadrato. Así que todo esto es evidencia de que Jesús realmente existió y que las personas de su tiempo, que son las personas que pudieron haber demostrado que él no existía, sobre todo entre los enemigos, no pudieron hacerlo. Así que todo el que lo intenta hoy está haciendo un ridículo mundial. Está demostrando que es un absoluto ignorante y que de la misma manera que intenta negar la historicidad de Jesús, como dijimos al principio de este curso, tendría que negar la historicidad de todos los personajes de la antigüedad, porque no hay alguien que tenga mejor respaldo de su existencia, de las enseñanzas y de las obras que realizó que nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestra siguiente lección vamos a seguir analizando todo este material que aún podemos reproducir y que podemos consultar en nuestros días respecto a la historicidad de Jesús. Hasta aquí nuestra sección de la evidencia histórica a favor de Jesús de Nazaret.